Bueno, gente, es domingo 29 de junio del 2025 y son las 12:56 del día. A las 12:42 Francia Márquez publicó un comunicado y es con lo que quiero empezar. Comunicado de la señora vicepresidenta de la República de Colombia, doctora Francia Elena Márquez Mina, junio 29 del 2025. Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo. El 7 de agosto de 2022 hice un juramento solemne ante el pueblo colombiano, defender la Constitución y las leyes de la República de Colombia. Desde entonces he caminado con la convicción profunda de que la lealtad a ese compromiso es también la lealtad al pueblo, a la democracia y a la esperanza de millones de personas que creen en un país diferente. Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional y dentro de este la figura del presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado y no debe caber duda. Jamás he traicionado ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la nación. No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones, no me mueve el resentimiento ni la conveniencia. Y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo, están profundamente equivocados. Mi carácter ha sido forjado en la lucha, mi dignidad no se negocia y mi vocación de servicio no conoce atajos. He disentido cuando ha sido necesario, con respeto y sin estridencias, ejerciendo la crítica como un acto de honestidad y no como una forma de ruptura. Trabajo cada día por el pueblo que depositó su confianza en nosotros. Ese es mi norte, mi causa y mi razón de permanecer firme hasta el final del mandato que se me confió. No renunciaré ni a mis principios, ni a mi deber, ni a la esperanza de millones de personas a las que debemos garantizarle que un país justo y equitativo sea posible. Seguimos trabajando con el corazón bien puesto hasta que la dignidad se haga costumbre. A mí me parece clave esto, ¿por qué? Pues porque más o menos lo que dice Álvaro Leiva es que Francia Márquez está jugada con él en los mensajes que le grabaron a él y los mensajes que él escribe que cruzó con ella. Y a mí me parece que esto tiene que ver también con el racismo que atraviesa oligarquías como estas, porque al final es cierto que puede que hayan tenido una comunicación, pero el contexto es otro. Y Álvaro Leiva en su delirio de golpismo pues le aseguró a otros personajes que Francia Márquez estaba con ella y la vicepresidenta no lo está, y eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué nos queda de esto? Pues nos quedan muchas cosas. Primero, que las cartas de Álvaro Leiva tenían el propósito evidente de hacer ruido que ambientara este probable golpe. Que mientras se dieron las cartas de Álvaro Leiva, pues todos los medios corporativos y toda la oposición a este gobierno pues las aplaudieron y empezaron a especular alrededor de ellas. ¿Por qué? Porque se la jugaron por ese golpe. Que en el momento en que publica el reportaje El País, en donde presentan pruebas evidentes de que Álvaro Leiva estaba usando sus contactos en el Partido Republicano de los Estados Unidos y se estaba moviendo en función de un golpe, pues todas estas voces que replicaron hicieron alarde de especulaciones alrededor de las cartas, de las locas cartas de Álvaro Leiva. Pues ahora sí se marcan distancia y dicen que Álvaro Leiva es un viejito loco. Pero lo cierto de todo esto es que es verdad lo que venía denunciando el presidente Gustavo Petro sobre los intentos de golpe de Estado. No eran delirios de un presidente con delirio de persecución. Es verdad que hubo funcionarios de su gobierno que fueron una piedra en el zapato para adelantar los procesos de cambio que se propuso este gobierno desde un principio. Es cierto que pues se cometieron errores de parte del presidente nombrando a esta gente, pues pecando tal vez de buena fe.
Pero también esto genera enseñanzas alrededor de cómo y de qué manera construir un proyecto alternativo que de verdad transforme este país, de que no es suficiente con parecer, sino que hay que realizar los cambios, que no es suficiente con pues tener una identidad popular, progresista, alternativa, sino que es clave tener el conocimiento técnico, la voluntad política y la capacidad de liderazgo para llevar adelante estos cambios. Es evidente que lo que va a pasar bueno, no es gratuito, más bien que un día después de que se apruebe la reforma pensional, unos días después de que se apruebe la reforma laboral, que son dos de las grandes reformas que este gobierno se propuso, pues surja como todo este ruido y todas estas revelaciones alrededor de los que se propusieron evitar que este gobierno llegara a su final. Esto lo estoy comentando después de un programa en Palabras Mayores en donde hablamos también de la política de protección en este país, de la Unidad Nacional de Protección y nuevamente como debemos seguir haciéndolo del genocidio en Palestina. Pero pues yo quiero tocar una serie de temas que me parecen claves que también ocurrieron esta semana. Primero, insistir en esto de la política de protección de liderazgos sociales en Colombia. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que la Unidad Nacional de Protección debe desaparecer. A mí me parece que lo que debe replantearse es la política de protección de liderazgos sociales y alternativos y liderazgos políticos en riesgo, ¿sí? Se gastan billones de pesos en la Unidad Nacional de Protección, pero no están siendo efectivos. Hay sectores dentro de esta institución que vienen del antiguo DAS que están relacionados con los intentos de asesinato al director de la Unidad Nacional de Protección. Es que no se nos debe olvidar que ametrallaron a la puerta de su casa y que precisamente por el esquema que él tenía también se salvó. Entonces debemos plantearnos y reformularnos la protección a los liderazgos en peligro en Colombia, sean de derecha, sean de izquierda, pero esa reformulación es urgente. ¿Por qué? Pues porque nos tocó esperar a que intentaran asesinar a un ex candidato presidencial en el 2025 para pensárnoslo, pero nos estamos quedando como en las lamentaciones alrededor de si Miguel Uribe va a vivir o no, mientras los de siempre están capitalizando políticamente sobre el moribundo. Yo creo que también es importante hablar de no solo Palestina, sino de pues lo que está ocurriendo en el mundo en los últimos días. Hubo un liderazgo progresista que ganó las primarias del Partido Demócrata en Nueva York, que nos está diciendo más o menos cómo hacer campañas no solo exitosas, sino cómo convencer a la gente. Anoten este nombre, Sonran Mandani. Sonran Mandani, el joven musulmán que hoy es el candidato del Partido Demócrata oficial a la alcaldía de Nueva York. El hombre lo que hizo fue ser directo y sin ambajes, proponer transporte gratuito, proponer guarderías públicas, proponer vivienda gratuita y pública, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si ustedes revisan sus contenidos y sus propuestas de campaña, el hombre está diciendo que Nueva York es una ciudad de migrantes y los migrantes les queda cada vez más costoso vivir en Nueva York. ¿Y que cómo va a alcanzar esas propuestas? Pues imponiéndole impuestos a los grandes capitales y a los ricos de la ciudad que concentra la mayor cantidad de multimillonarios del planeta. Y es que nos toca plantearnos no nuevas maneras, sino que nos toca plantearnos ser directos desde el progresismo y la izquierda de cuáles van a ser nuestras propuestas estructurales de cambio. No es suficiente con cambiar el lenguaje, tenemos que atacar la materialidad de los problemas y los problemas se atacan, por ejemplo, si hay muchos pobres y hay muy pocos ricos, pues toca imponerle cada vez impuestos más grandes a los ricos para con ese dinero sacar a sus pobres de su lugar de pues precariedad, no solo ofreciéndoles servicios gratuitos, sino por ejemplo con créditos blandos para que generen empresa y valor económico. Y ahí me podría quedar pues varias horas hablando del tema, pero pues anoten esa clase de propuestas y esa manera de convencer a los votantes
porque yo creo que es clave para este 2026. Finalmente, yo quiero hablar de la entrevista la entrevista que finalmente Eva Rey no publicó de Emilio Tapia y su pareja, la señora Saray Roballo Bechara. Saray Roballo Bechara. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es que es muy curioso la manera como hubo toda esta reacción en contra de que la entrevista se publicara, porque los cortos que alcanzamos a ver de la entrevista fue una manera para blanquear a pues este corrupto de mierda, porque es que no se nos debe olvidar que Emilio Tapia no solo es responsable del carrusel de la contratación del gobierno de Samuel Moreno, sino que también es responsable de que hoy sigan perdidos los 70.000 millones de centros poblados en el gobierno de Iván Duque, y hoy es un tipo que se está proponiendo que Saray Roballo, hoy representante de la Cámara en las elecciones del otro año, sea la senadora más votada de la costa atlántica, y se propuso un objetivo de 200.000 votos para esta señora, juntando a los clanes pues regionales de la costa y de Córdoba particularmente, como los Bechara y los Besaile, ¿sí? Y sobre el dinero que le robó pues a nosotros de nuestros impuestos. Entonces, esta clase de operativos de lavada de cara de los medios corporativos no solo ocurre con los corruptos de cuello blanco, sino que ocurre con el paramilitarismo, ocurre con el narcotráfico, ocurre con el genocidio en Gaza. Ese es el papel ideológico de los medios de comunicación corporativos: blanquear y volver aceptables personajes como estos. Si no hubiera sido por la reacción en redes sociales, pues Eva Rey hubiera terminado publicando esta entrevista. Pero al mismo tiempo hay que pues seguir diciéndolo, pues Emilio Tapia no va a renunciar en su propósito de colocar a su pareja hoy, a la madre de su hijo, en el Senado de la República con 200.000 votos y volverla la principal baronesa electoral de la costa atlántica. Eso era lo que quería comentarles por ahora. ¿Por qué? Pues porque era necesario. Estaré pendiente de sus comentarios. Nos vemos.